En este segundo bloque pasaremos nosotros a trabajar o especificar el tema de geodinámica interna. Y empezaremos nosotros viendo el primer proceso, que es el diastrofismo. Geodinámica interna se llama así el conjunto de fuerzas que actúan desde la astenosfera hacia la corteza, generando transformaciones en el relieve. No hablamos nosotros de agentes externos que susciten cambios, ni también modificaciones fuera de la corteza. Siempre van a ser internas. Por eso le llaman geodinámica interna o fuerzas endógenas. La principal o el núcleo de todas estas fuerzas es el diastrofismo. Este diastrofismo no es nada más y nada menos que movimientos lineales. Esos movimientos se pueden dar de diversas formas. Pueden ser tanto horizontales como verticales. Este diastrofismo, a pesar que se realiza dentro de la corteza, va a generar transformaciones externas. Va a propagar las corrientes de convección o corrientes convectivas que nosotros habíamos visto que vendrían desde el núcleo y va a tener una tendencia isostásica. ¿Qué cosa es la tendencia isostásica? No es nada más y nada menos que el equilibrio. La Tierra siempre va a tener tendencia a equilibrarse, pero para equilibrar algo, nosotros tenemos que estar en un proceso previo que es el desequilibrio o el desorden. Las fuerzas suelen mover partes de la corteza, pero luego va a venir un proceso que va a ordenar este movimiento. Y a todo esto se le conoce como tendencia isostásica o isostasia. ¿De dónde hemos deducido que la Tierra tiene un proceso de ordenamiento y también de desorden? Del principio antiguo de Arquímedes, que hablaba que la Tierra tendía a ordenarse. Luego del principio de Arquímedes sale una teoría de Wegener en la cual manifestamos que existen dos fuentes distintas de formación. Una zona que corresponde al mar y otra zona que corresponde a la tierra o continente. Cuando hablamos de tierra hablamos de la famosa Pangea y cuando hablamos de mar de la Pantalacia. Se dice que estas dos tendencias no se encontraban juntas hasta el momento en el cual el mar o la Pantalancia comenzó a ingresar en la Pangea, fragmentando esta Pangea y dando a luz a lo que nosotros conocemos como los continentes. De allí viene el nombre de deriva continental. Pero esta separación continental no explicaba por qué algunos continentes tenían más o menos cordilleras o diversas elevaciones y depresiones. Y más adelante, Harry Hess va a dar la teoría de las placas tectónicas, que mencionan que en la astenosfera existen partes de corteza. Más adelante, Harry Hess va a generar una teoría conocida como placas tectónicas, que manifiesta que en la astenosfera hay un movimiento de partes de la corteza. Estas placas no son exclusivamente zonas o de partes líquidas de la corteza en sí, sino que son estructuras que se han formado en la astenosfera exclusivas de ella. Pero estas placas son importantes porque van a generar los diversos relieves que vemos en los continentes y además son de diversas naturalezas. Se dice que las placas tectónicas se mueven generalmente de forma horizontal. Sin embargo, sabemos nosotros que también existen movimientos verticales. El diastrofismo en sí se mueve entonces de forma vertical u horizontal. Cuando nos referimos a los movimientos verticales, hablamos nosotros de la epirogénesis. Y cuando nos referimos a los movimientos horizontales, hablamos de la orogénesis. Los movimientos epirogénicos son lentos, o sea, despacios, y no van a deformar. ¿Por qué razón no van a deformar? Porque la epirogénesis genera movimientos de amplios espacios de la Tierra, hacia arriba o hacia abajo. Es así como se forman los continentes, las plataformas continentales, los escudos y los tablazos, que sabemos que son terrazas que se van elevando de la Tierra. No hay tanta deformación porque es todo el continente junto que se va a desplazar. No hay una destrucción de partes de la corteza. Se dice a su vez que este movimiento epirogénesis
de pirogénesis tiende más a la isostasia que el mismo movimiento de la orogénesis. La orogénesis sí es todo un proceso porque al nosotros estirar parte de la corteza vamos a generar construcciones por extremos y agujeros en otro. O de lo contrario también partes de cordillera en el centro y depresiones en las esquinas. Es como estirar una porción de plastilina o alguna masa. Siempre vamos a generar agujeros al poder estirar. Es allí donde nosotros deducimos que la orogénesis forma las cordilleras y las fosas o las famosas fallas. Muchos preguntarán, si la montaña es elevada, entonces la epirogénesis sería la causante. Y no es así. Cuando nosotros estiramos una masa de pan, vamos a darnos cuenta que va a generar un agujero. Y si soltamos nuestras manitos, vamos a encontrar aquí elevaciones o plataformas que se han ido generando. En este caso, entonces, cuando hablamos de la epirogénesis, es la plataforma continental completa que se levanta. En cambio, cuando hablamos de la orogénesis, son porciones de la Tierra que se van levantando dentro de ese mismo continente, que es diferente. Además, se van a percatar que casi siempre la epirogénesis forma elevaciones llanas, planas en sí, mientras que la orogénesis son elevaciones en punta. Por allí podría confundirte lo de la meseta, porque la meseta parece como un pequeño valle en elevación. Pero la meseta no es por epirogénesis, sino es por orogénesis, porque para formarse una meseta, primero debe elevarse la cordillera. Aquí tenemos entonces cordilleras, fosas y fallas, y ya vamos adelante a saber qué significan cada una de estas construcciones del relieve. En el caso del movimiento orogénico, decimos nosotros que es de forma horizontal, pero podría tanto juntarse las placas como separarse, y en este caso daría luz a dos tipos de movimiento orogénico, el de separación y el de choque o colisión. Cuando hablamos nosotros de separación nos referimos a la divergencia y cuando hablamos de colisión a la convergencia. La divergencia es la separación y cuando separa no rompe, al contrario, va a construir nuevas formas de relieve en esos agujeros. Mientras que cuando chocan dos placas suelen romperse o al menos generarse daño. Se dice que en el caso de la colisión o convergencia vamos a encontrar nosotros dos tipos de convergencia. Una en la cual se une la placa continental con la placa oceánica. ¿Qué es lo que pasa en nuestra zona? Porque nosotros tenemos como placa continental sudamericana y como oceánica la placa de Nazca. Y por lo mismo que la continental se encuentra elevada, vamos a darnos cuenta que la placa oceánica va a entrar dentro de la continental generando una fractura. Y también el problema es cuando va a retirarse, por eso es que vienen estos sismos sostenidos. En cambio, cuando chocan dos placas continentales tienen el mismo peso o tamaño y no generan tanto daño, a lo sumo pueden fracturarse ciertas partes de. En este caso, entonces, si hay la unión o existe la unión entre continental y oceánica, también tenemos el ejemplo de continental y continental. Cuando se unen dos distintas, vamos a decirle a este proceso subducción. Y cuando hablamos nosotros de la continental y continental, hablamos de la obducción. ¿Dónde se da la subducción? Casi siempre formando cordilleras amplias como la de los Andes, y la obducción, las más altas cordilleras como la Himalayas. ¿Y por qué no se une la oceánica y la oceánica? Generalmente estas se repelen. Entonces tenemos nosotros que la divergencia se da entre estas dos oceánicas. Listo. Luego nosotros vamos a darnos cuenta que esta divergencia va a generar diversas formas de relieve. Por ejemplo, la más común es la formación de dorsales. ¿Qué es una dorsal? Es una cordillera submarina, es decir, montañitas debajo del agua. No le decimos necesariamente cordillera para no confundirnos, pero puedes decirle cordillera submarina o dorsal. La dorsal es por divergencia, porque al separarse, el magma comienza a elevarse en la tierra y en los agujeros comienzan a formarse pequeñas montañas. Tenemos
los océanos más importantes llenos de dorsales como es el Pacífico y el Atlántico. La diferencia es que las dorsales del Pacífico son más cortas, pero contienen magma. Ahora, la mesoatlántica es la más grande de todas, pero si te percatas por el dibujo, contiene menos tipología de magma. ¿Cuál es el problema con una dorsal? Cuando alguna de estas montañitas sobresale en el agua, nosotros vamos a tener la ilusión de ver una isla. Pero esta isla no es una isla común del continente o una fractura de la Tierra. Es una montaña de las dorsales que se ha elevado. Y como sabemos, las dorsales contienen magma. Entonces, esta isla, al poderse elevar, se va a convertir en una isla volcánica, como en el caso de Hawái. Por otro lado, nosotros vamos a tener el tema de las fosas. En primer lugar, debemos deducir que la convergencia contraria a la divergencia va a formar cordilleras sobre el continente. En cambio, la dorsal era una cordillera debajo del agua. Y también va a generar el relieve submarino. Esta zona donde crecen las cordilleras, que nosotros le decimos continente, le vamos a llamar en este caso plataforma continental, que es la parte más cerca al mar. Siempre que vamos a la playa, nosotros vamos a ver como pequeñas bajaditas, ¿no es cierto? Esas bajaditas, la primera bajadita, que es la orilla, la clásica, se le va a llamar zócalo continental. Cuando llegamos nosotros a la playa, vamos a darnos cuenta que podemos ir bajando y subiendo dentro del agua. Las llanuras se le van a llamar llanuras abisales. Y las caídas se van a conocer como talud. Hay un momento en que encontramos un gran agujero en el fondo y ya no tenemos dónde seguir avanzando. Este agujero se conoce como fosa. Y la fosa, al igual que las cordilleras, son formadas por convergencia. Entonces la pregunta inmediata vendría: si es un agujero, debería ser por divergencia, porque la divergencia al separarse forma agujeros. Y en este caso la fosa es por convergencia, porque esta fosa va a tender a cerrarse, lo que genera obviamente un peligro para las personas que suelen analizar estas fosas. ¿Por qué suelen ir a las fosas? Porque es la zona más transparente, la que genera mayor alimento para especies, y ahí puedes estudiar las especies, y porque obviamente genera un atractivo el movimiento de ellas. Si la fosa es pequeña, zorrará más rápido. En cambio, las marianas, que es la más grande, demora en poderse comprimir y no llega a cerrarse del todo. Existe otro proceso generado por la convergencia, que es una alteración de lo comúnmente visto. Es decir, la orogénesis suele ser un movimiento de derecha a izquierda, juntándose o separándose. En cambio, este movimiento convergente del que vamos a hablar se realiza de forma epirogénica, es decir, de arriba hacia abajo, y es algo extraño, pero sin embargo no deja de ser orogénico. ¿Y dónde se forma este movimiento? En las esquinas de las dorsales, cuando hay la fragmentación de una placa. Y este espacio se conoce como falla. Esta falla es un desplazamiento que no va a crear ni destruir, debido a que no se separa ni se junta de forma horizontal común. Y pueden ser de diversos tipos. Lo normal es que la zona conocida como Horst suba y el Graben baje. La inversa es que la zona Horst baja y el Graben sube. El de desgarre es cuando chocan o se juntan tanto que generan rompimiento de algunas placas. La de rotación es que las placas van a dar movimiento circular en la zona de la falla. El macizo es cuando se juntan las dos en el mismo tamaño, es decir, suben o bajan juntas. Y la transformante es la más conocida. Ustedes deben haber escuchado la falla de San Andrés. Una falla es transformante cuando no solamente se mueve en la corteza, sino que este movimiento comienza a fracturar el relieve, entonces ya es visible y es una zona altamente sísmica. Eso es una falla.